Saludos, mi nombre es Juliani Gómez, soy estudiante de la extensión de Ciudad Ojeda, ubicada en el estado Zulia, y mi punto a hablar es sobre el autor de los 10 libros de la arquitectura, y también les voy a hablar sobre el capítulo número 1 y 2 del libro número 1 de los 10 libros de la arquitectura. El autor de los 10 libros de la arquitectura se llama Marco Lucio Vitruvio Polión, que fue un arquitecto, ingeniero y escritor romano que vivió en el siglo I a.C. Es conocido principalmente por su obra de arquitectura, o los 10 libros de la arquitectura, que es considerado uno de los tratados más importantes de la arquitectura clásica. Vitruvio fue encontrado por el emperador Augusto para trabajar en la construcción y renovación de edificios en Roma. Su tratado, escrito en latín, abarca una amplia gama de temas relacionados con la arquitectura, incluyendo la teoría, los materiales de construcción, el diseño de edificios y la planificación urbana. En los 10 libros de la arquitectura, Vitruvio expone sus conocimientos y teorías sobre la arquitectura, basándose en los principios de la belleza, la utilidad y la durabilidad. Su obra aborda temas como la elección del sitio, la proporción y simetría, los materiales de construcción, los diferentes tipos de edificios y su función, así como los elementos arquitectónicos y decorativos. La obra de Vitruvio tuvo una gran influencia en la arquitectura renacentista y posterior, ya que fue redescubierta y estudiada durante ese periodo. Sus tratados proporcionaron a los arquitectos renacentistas una base teórica sólida y una comprensión profunda de los principios clásicos de la arquitectura. Ahora bien, continuando con el tema, les voy a dar un resumen del capítulo 1 y 2 del libro número 1 de los 10 libros de la arquitectura del autor ya mencionado. El capítulo número 1 básicamente establece la importancia de la arquitectura y su relación con otras disciplinas, como la geometría, la astronomía y las ciencias naturales. También destaca la necesidad de que un arquitecto tenga conocimientos amplios y variados para llevar a cabo un trabajo de manera efectiva. Y el capítulo número 2 habla sobre que Vitruvio exploró los tres aspectos fundamentales de la arquitectura. La primera se llama firmitas, que significa firmeza. El segundo es utilitas, que significa utilidad. Y el último, el tercero y último, se llama venustas, que quiere decir belleza. Y también destacó la importancia de lograr un equilibrio entre estos aspectos para crear edificios duraderos, funcionales y estéticamente agradables. Buenos días, mi nombre es Angeli Sierra y estudio quinto semestre de arquitectura. En el capítulo número 2, titulado ¿De qué elementos consta la arquitectura?, pues Vitruvio nos describe los elementos fundamentales que componen la arquitectura. Entre estos tenemos la ordenación, que consiste en la justa proporción de los elementos de una obra. Está después la disposición, que se refiere a la disposición y organización de los diferentes elementos arquitectónicos, como muros, columnas, ventanas, entre otros. Está la euritmia, que se refiere a la armonía y proporción entre los diferentes elementos arquitectónicos en relación con el cuerpo humano. Tenemos la simetría, que se refiere a la simetría y equilibrio en la disposición de los elementos arquitectónicos, tanto en planta como en alzado. Tenemos el ornamento, que se refiere a la ornamentación y decoración de los edificios. Y tenemos por último la distribución. Este se refiere a la organización y distribución de los espacios internos y externos de un edificio. Todos estos elementos son fundamentales para la concepción y realización de un proyecto arquitectónico, según el pensamiento de Vitruvio. En el capítulo número 3, el cual está titulado Partes de la arquitectura, Vitruvio aborda las partes de la arquitectura, que son la construcción, la genómica y la mecánica. La construcción se divide en dos partes. Una parte que se trata sobre la disposición de murallas y de obras en lugares públicos, y la otra sobre el desarrollo de edificios privados. De igual forma, en el capítulo le da la importancia de la proporción, la simetría, la armonía, la distribución equilibrada de los espacios,
la prioridad de los espacios públicos y comunes, así como la entrada de luz y ventilación en los edificios. Todos estos aspectos son considerados fundamentales para la calidad y la funcionalidad de los edificios. En el libro número 3 de Vitruvio, el cual contiene el capítulo número 1, titulado Origen de las medidas del templo, en este se aborda el origen y la importancia de las medidas en la arquitectura de los templos, valga la redundancia. Este capítulo, Vitruvio nos explica que las medidas en la construcción de los templos no son arbitrarias, sino que se derivan de principios matemáticos y proporciones armónicas. Estas medidas están destinadas a crear un espacio sagrado que inspire reverencia y que esté en armonía con el cosmos. Vitruvio argumenta que el hombre es una creación divina y como tal debe buscar la perfección y la belleza en su obra arquitectónica. Para lograr esto es necesario utilizar medidas precisas y proporcionales que reflejen la belleza y el equilibrio del universo, que más que el cuerpo humano lo formó la naturaleza, de tal manera que el rostro, desde la barbilla hasta la parte más alta de la frente, donde están las raíces del pelo, mide 1/10 parte de su altura total. La palma de la mano, desde la muñeca hasta el extremo dedo del dedo medio, mide exactamente lo mismo. La cabeza, desde la orilla hasta su coronilla, mide 1/8 parte de todo el cuerpo. 1/6 parte mide desde el esternón hasta las raíces del pelo. Y desde la parte media del pecho hasta la coronilla, 1/4 parte. En resumen, explora el origen y la importancia de las medidas en la arquitectura de los templos, de que si es lógico y conveniente que se haya descubierto el número a partir de las articulaciones del cuerpo humano y a partir de cada uno de sus miembros. Entonces se establece una proporción de cada una de las partes fijadas respecto a la totalidad del cuerpo en su conjunto. Estas medidas no son solo una cuestión estética, sino que también desempeñan un papel fundamental en la creación de un espacio sagrado que inspire devoción y conexión con lo divino. Libro cuarto, capítulo 1, el orden corintio. El orden corintio se dice que es la fusión de los órdenes jónico y dórico. Exceptuando los capiteles, las columnas corintias poseen las mismas proporciones que las columnas jónicas, pero la altura de sus capiteles consigue como resultado una mayor elevación y esbeltez de las columnas, porque la altura del capitel jónico es 1/3 parte del diámetro de la columna, mientras que la del capitel corintio es igual al diámetro del fuste de la columna. Como posee añadidas 2 partes del diámetro de la columna, el capitel corintio consigue, con su mayor elevación, que la columna entera ofrezca un aspecto más esbelto y grácil. Los restantes elementos que se superponen sobre las columnas quedan dispuestos en las columnas corintias, o bien guardando la proporción de las columnas dóricas o bien de las jónicas, debido a que el orden corintio no poseía una disposición propia y exclusiva de la cornisa y del resto de adornos, sino que los modillones quedaban colocados en las cornisas y las cotas en los arquitrabes, como en el estilo dórico, o bien se reparten los frisos adornados con esculturas, molduras y cornisas, siguiendo las normas del orden jónico. De este modo, como resultante de los dos órdenes, se genera un tercer orden interponiendo un nuevo capitel, este tercer orden siendo el orden corintio, que imita la delicadeza de una muchacha, pues las muchachas debido a su juventud poseen una configuración conformada por miembros delicados y mediante sus adornos logran efectos muy hermosos. Se dice que el descubrimiento del capitel corintio fue debido a una muchacha de Corinto que ya de cierta edad para contraer matrimonio falleció a causa de una enfermedad. Después de sus exequias, su nodriza recogió unas copas que le gustaban mucho a la muchacha cuando vivía y las puso todas juntas en un canastillo de mimbre que llevó a su sepulcro. Las colocó encima y con el fin de que se mantuvieran en buen estado durante mucho tiempo, las cubrió con unas tejas y colocó el canastillo sobre una raíz de acanto. Este árbol se enredó sobre el canastillo formando formas y curvas de
de mucha delicadeza y mucha estética. Esto lo observó un artista del tiempo y replicó ese estilo en las columnas. Y así se consigue la proporción de su capitel. Su altura, incluyendo el ábaco, ha de ser equivalente al diámetro del limos capo. La anchura del ábaco debe calcularse de modo que midan dos veces la altura del capitel, las dos diagonales desde un ángulo hasta el otro. De esta forma, su superficie poseerá unos frentes proporcionados con la misma anchura. Su parte frontal debe quedar aplastada hacia adentro desde los ángulos extremos del ábaco, en una novena parte de su longitud. La parte inferior del capitel tiene que tener una anchura igual al diámetro del sumus capo, sin contar con el anillo ni coti ni astrágalo. La anchura del ábaco sea una séptima parte de la anchura del capitel. Dejando a un lado la anchura del ábaco, divídase los restantes en tres partes. Una parte será para las hojas inferiores, la segunda parte para las hojas intermedias y la tercera para los tallos de la misma altura, de donde surgen las hojas que sobresalen con el fin de recibir las volutas que salen de los tallos hasta los ángulos extremos. Y además unas espirales más pequeñas dentro de la parte intermedia del ábaco. Escúlpanse unas flores por las partes de abajo. En los cuatro lados fórmense unas flores iguales a la anchura del ábaco. De esta forma, con tales proporciones, los capiteles corintios poseerán una adecuada composición. El capítulo 2. Adornos de las columnas. Los adornos, de manera que se originaron y como fueron descubiertos en todos los edificios, se coloca en la parte superior un maderaje que recibe diversos nombres, posee distintas denominaciones según sean sus ventajas y sus diferentes usos. Las vigas de madera colocadas sobre las columnas, pilastres y pilares, en los entremados se usan maderos y tablas. Debajo de la techumbre, si queda un gran espacio, se colocan tirantes y cabrios. Si el espacio que queda es mediano, simplemente se coloca una viga que soporte el techo y unos cantellos que sobresalen hasta el límite del alero. Sobre los cantellos se apoyan unos maderos atravesados para soportar el tejado. En la parte superior y en la parte de las tejas hay unas pequeñas vigas que sobresalen y que cubren y protegen a las paredes. Así, cada uno de estos elementos posee su propio lugar, estilo y orden. A la vista de esto y del trabajo corriente de los carpinteros en los templos de mármol y de piedra, los artesanos han imitado esta disposición en sus esculturas y han pensado que se debían hacer según estos modelos de descubrimientos. Los antiguos obreros en un determinado lugar llevaron a cabo sus construcciones colocando unas vigas que sobresalían desde las paredes interiores hacia el exterior. Cerraron con obra de albañilería el espacio entre las vigas y adornaron las cornisas y los frontispicios de doble pendiente con trabajos artesanales de aspecto muy hermoso. Recortaron las salientes de las vigas en vertical y perpendicular a las paredes. El aspecto de estos salientes les pareció falto de belleza y de gracia, por lo que fijaron unas tablitas en los cortes de las vigas, como se hace ahora con los triglifos. Se dan al frente y las pintaron con cera azulada con el fin de los cortes barnizados de las vigas no ofendieran la vista al contemplarlos. En el orden dórico, estos cortes recubiertos de las vigas propiciaron la ubicación de los triglifos y en medio de la situación, las metopas. Corriendo el tiempo, otros artesanos en otras construcciones distintas dejaron al aire los canterios que sobresalían en perpendicular a los triglifos y hendieron unas moldeduras en sus resaltos. Los antiguos artesanos no aprobaron ni ordenaron los modillones o los dentículos en los frontones, sino única y simplemente las cornisas, porque ni los cauterios ni los cabrios pueden sobresalir en las fachadas de los frontones, sino que se colocan inclinados conforme a los canales del tejado, lo que de hecho y en realidad no puede hacerse, en su opinión, no puede tener una acertada valoración tampoco en las imitaciones. A partir de las leyes de la naturaleza y con una exacta propiedad, fueron deduciendo todo y así trasladaron a la instrucción de sus obras, aprobando únicamente lo que se basa en argumentos razonables y posee categoría de autenticidad. Buenos días, mi nombre es Luis Ángel Buitrago. Me corresponde hablarles acerca del capítulo 3 y 4 del cuarto libro de Marco Vitruvio, empezando por el tercer capítulo, Orden Dórico. En él se habla y señala cuáles son las técnicas constructivas y parámetros
para levantar templos con dicho estilo, remarcando la importancia de mantener sus proporciones. Sin embargo, también se señala que en la antigüedad muchos arquitectos lo consideraban poco útil por sobre todo dos elementos, los triglifos y las metopas, dada su importancia en la estética de los templos, su simetría, dicho por ellos mismos, que no acompañaba. Ahora bien, tal y como vemos en imagen, un aspecto importante era la división de las fachadas a través de las columnas que iban desde 19 partes hasta 42 partes, dependiendo del tipo de templo el cual se quería levantar. Ahora bien, el capítulo 4 nos habla acerca de la distribución de dos espacios en específico de los templos, tanto las celas como los pronaos. Vitruvio remarca una norma esencial: la longitud del templo se fijará de modo que sea el doble de su anchura. Con esto podemos entender el por qué la gran mayoría de templos tienen un espaciado más largo que ancho. Las celas eran espacios que guardaban dentro de sí una imagen, estatua o figura referente a la persona a la cual le pertenecía el templo. Por otra parte, los pronaos eran pórticos que habían delante de santuarios o de la misma cela.